Y arranco grabación. Entonces, objetivamente, o el objetivo principal de esta clase es poder aprender a manejar la transformada rápida de Fourier de MATLAB y aplicarla sobre lo que nos interesa en este determinado momento, y es llegar a cuál es la densidad espectral de una señal. ¿Qué trabajamos o qué entendemos como densidad espectral de una señal? Es poder llegar a hacerme una imagen, ¿cierto?, de cuánto o qué tan grande pudiese ser lo que ocupa en Hertz una señal específica. ¿Por qué esto es importante? Porque más adelante se van a dar cuenta ustedes que de eso depende que tengamos un ancho de banda específico o que tengamos un determinado recurso para asignar en capacidad de canal o velocidad de transmisión. Entonces, en ese momento están ustedes observando pantallas MATLAB y lo primero que vamos a hacer es trabajar con una señal cualquiera. Entonces, lo primero que vamos a graficar es una señal sinusoidal. Y a esa señal sinusoidal le vamos a sacar la transformada de Fourier y la vamos a dibujar en un vector o en una gráfica alterna. Este tipo de cosas ustedes ya lo pueden hacer en el laboratorio. En el laboratorio, de hecho, uno conecta una señal, puede ser una señal cualquiera, y automáticamente le saca su densidad espectral porque ya existen chips que hacen la transformada rápida de Fourier. ¿Listo? Objetivo número 1 de conocer la transformada rápida de Fourier, que me da una imagen de la frecuencia. Y la frecuencia, pues, tiene una relación directa con la capacidad de canal y la velocidad de transmisión. Por eso es importante. ¿Listo? Entonces, arrancamos por definir una señal sinusoidal. En MATLAB ustedes recuerdan nuevamente que para definir una señal sinusoidal tenemos que definir su número de puntos. Esto, entonces vamos a definir por acá primero cuál va a ser la frecuencia de muestreo. Esto, vamos a decirle que la frecuencia de muestreo, supongamos que es una señal específica, coloquemos la frecuencia por acá y vamos a colocar la frecuencia de la señal f pequeña como 60 Hz. Vamos a mostrar una señal de 60 Hz porque inicialmente, por ejemplo, pudiésemos ver el comportamiento de frecuencia de una señal de la red eléctrica, es decir, cómo se comportaría en función de la red eléctrica la frecuencia que está alrededor de nosotros siempre que tenemos una conexión. Si eso es verdad, vamos a tomar que la frecuencia de muestreo va a ser como mínimo, yo diría que pongamos 10 puntos, ¿listo?, por la frecuencia que vamos a tener. ¿Para qué son esos 10 puntos? Para que la señal salga bien definida. Si la señal sale bien definida, evidentemente pues nosotros vamos a tener una mejor definición. ¿Listo? Vamos a graficar o hacer el periodo de muestreo, y el periodo de muestreo pues va a ser 1 dividido en la frecuencia de muestreo. Recordemos muy bien que la frecuencia de muestreo, el periodo de muestreo es la cantidad de puntos que me van a aparecer por periodo, en este caso, en la gráfica que yo haga. Si ustedes lo hacen inmediatamente, pues lo único que van a encontrar, por ejemplo, es que si yo en mi señal voy a colocar X, ¿cierto? Es una amplitud específica, voy a colocar A igual a 1 y la dejo de forma general A por seno de 2 por pi por f por el tiempo, pues voy a tener automáticamente mi señal. Así me falta definir el tiempo, y el tiempo lo vamos a tomar, vamos a graficar dos periodos, creo que con dos periodos es suficiente, 0, 2 puntos, vamos a colocar la determinada frecuencia, ¿cierto? Entonces vamos a colocar que vaya de periodo de muestreo en periodo de muestreo hasta 2 por el periodo. 2 por el periodo significa 2 dividido en f. ¿Listo? Siendo 1 sobre f la frecuencia. Nos deberían salir dos periodos, si quieren lo podemos ampliar a 3 para que lo vean mejor. Y ahí me sale un determinado número de puntos. En este momento deberíamos tener 600 puntos por periodo. ¿Bien? Listo. Una vez tengamos ese mismo valor determinado, pues yo lo que procedo es a graficarlo. Entonces voy a plotearlo, y la primera opción que voy a usar es utilizar la función subplot. Entonces la función subplot es una función que me permite realizar una matriz de gráficas. La matriz de gráficas tiene número de filas m, y ahorita en este caso voy a hacer dos filas, número de columnas, un valor que siempre va a estar fijo, ¿no? Matrices, número de filas, número de columnas. Y la tercera posición que ubico es dónde va a ir mi gráfica. Yo quiero que la primera gráfica, la gráfica número 1 leyendo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, similar a cuando uno lee,
Bien, ahí quiero que me plotee y que me haga la gráfica de t, x. Es decir, que me grafique la sinusoidal. Si él me grafica la sinusoidal, pues automáticamente yo voy a tener el resultado en un color que yo desee. Pues supongamos que la quiero en color rojo. Bien, y la quiero de forma continua. Una vez ustedes corran este proceso, pues él les va a pedir que un nombre, entonces yo le voy a colocar por aquí FFT ejemplo, .m, para que podamos tenerlo ahí clarísimo. Él me corre ese efecto y efectivamente lo que me dice es, mira, hay tantos puntos. Entonces me dice, si el periodo, vamos a verificarlo, me sacó no sé cuántos puntos, a este lado lo tengo, mírenlo, 31 puntos nada más. ¿Listo? Desde periodo en periodo hasta 31 puntos. Yo dije que era, la frecuencia de muestreo era 600. Él me sacó 600 puntos. Y bueno, ahí me dio lo que me tenía que dar. En tiempo, creo que me está dando muy corto. 1 dividido en FS. Profe, es por el plot. Le faltó poner la X en el plot. Ah, perdón, tienes razón. Tienes toda la razón. Es algo que no me había dado cuenta. Muchas gracias. Coma. Y vamos a mirar si efectivamente ya me dio el resultado. Voy a cerrar todo esto para volverlo a correr. Tx tiene un solo valor, entonces esto, excepto completar a veces no es tan bueno, ¿no? Listo. Y miremoslo a ver qué nos está dando ejemplo. Bueno, con 10 puntos aproximadamente, los 3 periodos que ustedes observan, pues me están dando medianamente bien. Lo que voy a hacer a continuación es aumentarlo para poner un poquito más de definición. Me parece que está quedando un poquito feo la definición. Y lo coloco a correr. Observen que la definición de la gráfica es bastante buena y podemos encontrar que efectivamente cuando yo creo una figure, tengo en la parte superior un espacio de la primera fila y tengo un espacio en la segunda fila esperando que yo haga una gráfica. Entonces, nuevamente, 2 filas, una columna. ¿Lo hubiese podido hacer diferente? Sí, miren, con su plot yo hubiese podido hacer 2 filas, 2 columnas y el resultado hubiese sido ligeramente diferente. Pues 2 filas, 2 columnas, pues ya me deja el espacio reservado para que en la parte derecha quede otra gráfica, en la parte inferior queden otras 2 gráficas. ¿Cómo se leería? Entonces, la gráfica número 1, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. La gráfica número 2, a la derecha de ella. La gráfica número 3, abajo. La gráfica número 4, a la derecha. Como el que lee. ¿De acuerdo? Así se van a ubicar las figuras. Una vez tenemos eso, y sabemos que hemos graficado, pues MATLAB es muy intuitivo. Yo aquí pudiese colocarle pues que el título es específico, ¿no? Entonces, no sé, esta es la señal en el tiempo. Bien, y que ustedes saben que pues el glabel va a ser x de t. ¿Cierto? Esto es cuestión de completarla y que el xlabel o la etiqueta, el eje de las abscisas, pues es x. Perdón, es t. Y va en segundos. Bien, ustedes ya saben que esto, cuál es el resultado. Esto simplemente es una cuestión visual que les va a quedar bastante bien. En la segunda parte, que es lo que me interesa, que es la validación de todos sus datos, pues ustedes lo que tendrían que hacer efectivamente es realizar la transformada rápida de Fourier. Entonces, ¿cómo funciona la transformada rápida de Fourier? Como ustedes ya intuirán o traerán de sus cursos anteriores, sobre todo de su curso de sistemas embebidos, si ya lo vieron, o los cursos de electrónica digital, la transformada rápida de Fourier es un algoritmo que me permite a mí calcular la transformada discreta de Fourier de manera rápida en función de una matriz, que va en potencias de 2 o binaria. Ese algoritmo pues nos ha facilitado enormemente a nosotros en la vida porque nos permite calcular una transformada de Fourier con un determinado número de puntos. Por ejemplo, si yo dijese que Y es la transformada de Fast Fourier Transform, ¿cierto? Miren, ¿de quién? De los puntos que yo quiero transformar. En este caso, la señal que yo quiero transformar es X.
¿cierto? Y existe otra serie de aditamientos, por ejemplo, n, que sería el número de datos al que podría acotar. ¿Qué sería acotar? Es cuántos puntos quisiese que la sacara, la dimensión y etcétera. Ahí me sacar tantos puntos como tenga ahí en FFT. Y tengo un problema, les voy a graficar lo que me va a dar la FFT. Por ejemplo, miren lo que me sale cuando yo grafico plot-y. Lo voy a graficar en la parte de abajo, por ejemplo, en el subplot, gráfica, fila 2. Recuerden que esto nunca varía. Tengo una gráfica que tiene 2 filas, una columna, voy a dejarla pequeña igual, pero ahora quiero que me haga la gráfica número 2. Entonces, una gráfica está arriba y la otra gráfica está abajo. Y ahí me dibuja Y. Hay un inconveniente con el algoritmo de la FFT, y es que si ven que cuando le doy el plot Y, no tengo referenciado cuál va a ser mi nuevo eje de la frecuencia. Aquí lo conocía claramente cuál es el eje del tiempo, pero aquí no conozco el eje de la frecuencia. Y eso es importante porque el eje de la frecuencia va ligado directamente a la frecuencia de muestreo. Lo van a ver. Entonces, una vez yo corro este algoritmo, pues a mí me saca 2 gráficas y miren lo que ocurre. Pues resulta y pasa que los datos que él me da en Y, pues son 2 puntos. ¿Lo observan? Los une y no me va a dar absolutamente nada. Razón por la cual lo que yo tengo que hacer es dejar un eje, ¿cierto?, de la FFT para poder graficarlo. Miren los puntos. ¿Qué hace el algoritmo del Fast Fourier Transform? Él dibuja una parte del 0 hacia la izquierda, dibuja una parte del 0 hacia la derecha y yo tengo que ponerle un eje. Ese eje debe tener tantos puntos como tenía X. Así que voy a depender de la frecuencia de muestreo. ¿Cuántos puntos tengo aquí en este momento? Entonces, yo en este momento tengo 100 puntos por cada periodo y tengo 3 periodos, entonces 300 más el 0 de arranque son 301. ¿Cuál es ese 301 y cómo hago para identificarlo? El 301 es FDS. ¿Listo? Tan pronto como tenga ese FDS, pues yo tengo que crear, antes de plotearla, un eje de la frecuencia. Y el eje de la frecuencia lo tengo que arrancar, evidentemente, entre un valor y finalizar en otro valor. Como la transformada rápida de Fourier lo que me saca es una señal a la izquierda y una señal a la derecha, yo lo que voy a intentar es sacarla entre menos F medios y más F medios. Esto que aquí lo que hice fue sacar 150 puntos a la izquierda, 150 puntos a la derecha y el 0. Eso es lo que voy a hacer. ¿Listo? Entonces debería ir entre menos, ¿listo?, el número de puntos a la izquierda, que sería el F medios, ¿cierto? La frecuencia sobre la mitad, que es la señal que yo tomé, sería 1.5 o 3 por la frecuencia dividido entre 2. Va saltando de frecuencia de muestreo a frecuencia de muestreo, ¿listo? Y debería finalizar en 3 por F dividido en 2. Él debería entregarme en este momento, cuando yo corra este resultado, los mismos puntos. Debe correrme los mismos puntos, porque si no me corren los mismos puntos, pues evidentemente yo voy a tener un problema, ¿cierto?, de vector. ¿Listo? Entonces, en este momento debo tener recorridos de FS en FS para poder tener resultado. Denme un segundo porque aquí lo hice mal. Voy a hacerlo con line space porque así no funciona. Entonces hago una división, ¿cierto?, que me genera un vector aleatorio, no, un vector lineal, donde me va a colocar unos resultados. Entonces digo, quiero que me haga un espaciamiento lineal, un line space, y ese line space me lo haga en ciertos determinados puntos. A ese line space, ¿qué le voy a hacer? Le voy a decir, sepárelos, no sé si de pronto lo han manejado ustedes, desde un punto inicial, un punto final y el número de puntos. Entonces el line space va a ser entre menos la frecuencia medios dividido entre 2, la frecuencia de muestreo medios, 2 puntos hasta la frecuencia de muestreo medios. ¿Listo? Y el número de puntos es la longitud del vector X. ¿Por qué la longitud del vector X? Porque cuando yo hice la transformada de Fourier me sacó exactamente los mismos números de la longitud del vector X, que son 301.
Yo necesito hacer que este vector tenga las mismas posiciones que tenía efectivamente el anterior. Creo que a ver, namespace. Para que la reconozca. Y aquí debería correr el resultado. Voy a probarlo nuevamente. A ver que escribí mal. Bueno, a ver si de pronto lo hice mal. Vamos a así. Mira. Listo, en este momento debería estar sacándome, a ver, un vector f a la parte, en la parte izquierda, obsérvelo, que tiene 301 posiciones. Si yo graficara la frecuencia, porque recuerden que es un nuevo vector versus y, pues debería tener ya una imagen aproximada de lo que tendría que darme la transformada de Fourier de ese pulso. Observen lo que sucedió. En este determinado momento, yo lo que acabo de hacer es, en función de la frecuencia de muestreo, hacer la transformada de Fourier de esa señal sinusoidal. Si ustedes hacen la transformada de Fourier de una señal sinusoidal, saben que en función de la serie de Fourier me tendría que dar una sola amplitud, ¿cierto? Y un solo armónico. Ese armónico debería centrarse en una sola frecuencia, que es lo que me está pasando en este momento. Obsérvenlo. Pero me la está disparando. Bueno, me faltó lógicamente graficar, decirle el valor absoluto, y por eso dice que la parte compleja y la parte real. Él siempre, por lo general, cuando hace la transformada de Fourier, me lanza una imagen a la izquierda y una imagen a la derecha de lo que yo hice. Si ustedes evalúan este valor de la transformada de Fourier, pues van a encontrar eso. ¿Listo? Van a encontrar todos esos valores, su altura, su resultado, su f, etcétera, etcétera. Y lo único que tienen que hacer es acoplar el resultado a lo que tienen aquí. En pocas palabras, si nosotros hiciésemos esto, lógicamente, si ustedes solamente lo mueven hasta la frecuencia, no hasta f sub s, sino hasta la frecuencia, porque es la frecuencia original de la señal, pues ustedes deberían tener mucho cuidado con colocar los puntos. Por ejemplo, en este caso, yo voy a colocar 301 puntos que vayan entre 0 y la frecuencia, y él me va a sacar una imagen que depende de la frecuencia de muestreo. ¿Listo? Si no hacemos eso con cuidado, es posible que incluso me lance unos puntos específicos al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces, miren lo que ocurrió. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Si ustedes hacen la transformada de Fourier de un pulso, deberían disparar el pulso en el mismo punto donde tienen la frecuencia. ¿Cómo hacen para calcularlo? ¿Cuál es el periodo de esta señal? ¿Cuál es la frecuencia de esta señal? Pues yo le dije que la frecuencia era 60 Hz. ¿Cuál es la frecuencia de esta señal o la imagen espectral? 60 Hz. Es decir, la transformada de Fourier de una señal sinusoidal es un pulso. Ustedes deberían sacar una señal cuadrada, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes hicieran esta señal cuadrada en esa determinada frecuencia, pues debería sacarles una transformada de Fourier específica. Y esta sería la transformada de Fourier que debería darles para su caso. ¿Listo? Con ese número de puntos que ustedes tienen en este determinado momento. ¿Y qué es lo que les está diciendo ahí? Vean, tengo unos pulsos de 60 Hz y esos pulsos tienen unos armónicos, ¿cierto? Y esos armónicos se van a distribuir en función del tiempo. Esta sería la transformada de Fourier que, entre comillas, tendría que estarles dando. Posiblemente necesitemos más puntos, sí, posiblemente necesitemos más puntos, pero el momento tendría que estar funcionando. Y si ustedes cambian la señal de Fourier, aquí lógicamente son 3 pulsos, no es uno solo. Por ejemplo, si yo colocara no 3 pulsos, sino solamente uno, pues ustedes deberían tener otra imagen de lo que es esa señal de la transformada de Fourier. Observen, la señal de la transformada de Fourier de un pulso tiende a ser un coseno alisado. ¿Listo? El coseno alisado, ¿qué es lo que me dice? Este tendería a ser su cero alrededor de 60 Hz y esta tendería a ser la imagen alrededor de 60 Hz. ¿Listo? El coseno alisado, lo que me está diciendo, ustedes lo saben, ¿no? Que la transformada de Fourier de un pulso es una
coseno alisado. Si lo hicieran triangular, hagamos un diente de sierra, listo. Ustedes deberían estar sacando en este momento. Lógicamente yo le digo que me grafique, pero él me está haciendo la gráfica de el valor absoluto, ¿no? Para ignorar la parte compleja, me estaría dando aproximadamente esto. Esto que sería la transformada de Fourier de una línea recta en un solo periodo. Si yo lo aumento en más periodos, pues van a encontrar su correspondiente transformada. Entonces, por ejemplo, ustedes pudiesen decir esto también es válido, y hacer la prueba con cuántos puntos como ustedes consideren necesario. ¿Qué es lo que quiero destacar? Que si ustedes conocen claramente que la transformada de Fourier de una señal sinusoidal o cosinusoidal, listo, está dada por un pulso, pues ustedes pueden inmediatamente hacerse la imagen espectral de cuál es ese pulso. Observen que entre comillas la magnitud es la misma, la magnitud o el valor absoluto de la transformada de Fourier para una señal seno o para una señal coseno es la misma, sin embargo la fase es lo que varía, son 90 grados lo que varía. ¿Qué ocurre con esto y por qué es importante? Nuevamente voy a repetir, en el momento en que nosotros empezamos a introducir más bien, digamos, señales en banda base o señales de audio, cualquiera, la que sea, pues vamos a tener un inconveniente con esas señales de audio. Y esas señales de audio me van a permitir a mí identificar las componentes frecuenciales, que es lo que a mí en este momento me interesa. ¿Qué me interesa? Sola, única y exclusivamente poder detectar cuál es la imagen de frecuencia. Y ustedes dirán, pero ¿por qué necesito identificar la imagen de frecuencia? Porque la de frecuencia se convierte en un recurso finito. Bien, ya no es la señal del tiempo la que quiero ver, sino quiero ver es la señal de la frecuencia. ¿Cómo lo pudiésemos en este determinado momento meter? Pues yo lo que quiero ahora es identificar, supongamos que quiero una señal cualquiera, en este momento no voy a identificar la frecuencia, pero voy a meter una señal de hasta 4000 Hz. ¿Listo? Y esta señal de 4000 Hz, supongamos que está compuesta por una sumatoria, ¿cierto? De una señal cosinusoidal de 4000 Hz más una señal compuesta, ¿cierto? Cosinusoidal de 2000 Hz. Lo voy a colocar aquí manual, F, y aquí le voy a colocar pi por F por T, para que ustedes sepan que el 2pi se dividió y este tipo de cosas. Si ustedes hacen la suma, incluso lo pueden hacer en función de señales sinusoidales o cosinusoidales, pues automáticamente lo que van a obtener es una serie de picos, y en cada uno de esos picos, bueno, aquí me falta un poquito más de, lógicamente, de puntos, y en cada uno de esos picos, ustedes lo que van a obtener es efectivamente un pulso. Por ejemplo, acá, obtuviesen un pulso, aunque debería haber aparecido aquí un pulso en 2000, puede ser que lo haya escrito mal, ¿listo? O ya lo verificamos, ¿listo? Y uno en 4000, obsérvenlo aquí, pues miremos la frecuencia, 2 por pi, por F medios, aquí ya no ha aparecido bien, miremoslo aquí, voy a cambiarla, por seno, de, no sé, 1000, bien, solamente para observarla. A ver si nos sale, aquí debería habernos salido, ya de pronto no estamos haciendo bien el cálculo, pero observen que la parte, aquí debe salirme 2 pulsos, voy a ver si de pronto es que estoy haciendo algo mal, deberían salirme 2 pulsos, un segundo. Bien, de pronto es el número de puntos que no está alcanzando a observarlos en los 1000 Hz, pero debería salirme 2 pulsos. Bien, por cada una de ellas debería salirme un pulso de disparo en la cosinusoidal. Si es una señal de ruido, pues al final la señal, ni siquiera de ruido, la señal de voz, ustedes saben que están compuestas por componentes frecuenciales. En nuestro caso, nosotros podemos decir que estamos hablando con señales entre 200 Hz o incluso podrían ser entre 60 Hz o hacia arriba y los 4000 Hz, hablando de que podamos escuchar, por ejemplo, por una línea telefónica que sería el ancho de banda específico,
un instrumento musical. ¿Listo? Aquí podemos combinar cualquier cantidad de señales y hacer la transformada de Fourier de cualquier cosa. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? No, profe. ¿Listo?